El murmullo de la terraza se mezclaba con el tintinear de copas y el rumor lejano del Coliseo iluminado. Roma parecía un escenario perfecto para la farsa que habían preparado. Yo había viajado miles de kilómetros desde Ciudad de México, con mis 70 años bien puestos y un vestido azul marino que aún conservaba la caída elegante que aprendí en Salamanca. Creí que, al menos esa noche, el respeto tendría su lugar, pero cuando llegué a la mesa redonda, cuidadosamente decorada con peonías blancas y velas altas, descubrí la ausencia que lo decía todo: 12 sillas ocupadas. Ninguna para mí. Mi nuera, Mirta, fingió no notarlo, ocupada en ajustar el broche de su collar nuevo. Mi hijo Héctor, en cambio, lanzó una sonrisa nerviosa, como quien busca desactivar una bomba con un chiste. Seguro fue un error de conteo, y todos rieron. Rieron de mí, de la mujer que durante décadas les había servido banquetes de libros y disciplina, de la que construyó un patrimonio peso por peso, sin pedir favores a nadie. Me quedé de pie un instante. Recordé mis años en las aulas, cuando exigía a mis alumnos que se levantaran para leer en voz alta a Machado o a Neruda. Esa misma firmeza me sostuvo ahora. Enderecé la espalda y respondí con calma: parece que no soy familia. El silencio se hizo más pesado que las lámparas de hierro sobre nuestras cabezas. Nadie replicó. Héctor bajó la mirada al mantel. Mirta bebió un sorbo apresurado de vino, como si el cristal pudiera ocultarle la sonrisa satisfecha. No lloré. No me tembló la voz. El agravio era viejo. Aquella silla vacía era apenas la confirmación de un desprecio sembrado desde hace años. Giré sobre mis tacones y avancé hacia la salida. El aire tibio de Roma me recibió como un aliado inesperado, mientras descendía las escaleras de mármol. Metí la mano en mi bolso. Allí, junto a mis lentes de lectura y una pluma estilográfica heredada de mi esposo, descansaba el verdadero filo de mi dignidad, mi celular. En su memoria guardaba los accesos a cada contrato de esa semana, cada depósito para la cena, la villa, el banquete y hasta la música que sonaría bajo las estrellas. Todo estaba firmado por mí, no por ellos. Suspiré hondo. Tal vez no tenía silla en esa mesa, pero tenía el poder de decidir si la mesa misma continuaría en pie. Bajé a la calle y dejé que el aire nocturno me despeinara las ideas, para no incendiarme por dentro. Hice lo que aprendí a hacer cuando un grupo de adolescentes se me amotinaba en clase. Conté recuerdos como quien ordena libros. Empecé por el primero. Durante 35 años enseñé literatura en un instituto de Salamanca. Mi voz se templó entre heptasílabos y endecasílabos. Mis manos, más acostumbradas al gis que al carmín, aprendieron a subrayar silencios en vez de gritos. A mis alumnos les pedía lo que pedía a la vida: que miraran con atención. Con esa misma atención cuidé a mi marido cuando la enfermedad le tomó la respiración y, al quedarme sola, vendí el piso pequeño, sumé los ahorros y me atreví a cruzar el Atlántico. Ciudad de México me recibió con un sol excesivo y una casona antigua en la colonia San Rafael, techos altos, mosaicos hidráulicos, una higuera en el patio que olía a promesa. La compré sin regatear, porque reconocí en sus grietas un tipo de belleza que se aprende leyendo a los clásicos lo que resiste. Vale, con clases particulares, talleres de lectura y algunas inversiones discretas. La fui poniendo en pie. No necesitaba más familia que los libros y el rumor de un tranvía imaginario que a veces creí escuchar por las noches. Entonces Héctor, mi único hijo, llegó con Mirta. Él traía un cansancio de arquitecto sin encargos, ella, un brillo pulido que no admitía matices. Me abrazó en la puerta con una sonrisa exacta, como las sonrisas que practican las vendedoras de perfumes. «¡Qué casa tan auténtica!», dijo, mirando el piso como quien evalúa un activo. Desde el primer café supe que mis maneras poner mantel para el desayuno, agradecer con cartas escritas a mano, hablar de un poema sin pedir perdón, le parecían reliquias.
Las reuniones comenzaron a llenarse de pequeñas correcciones. Eudoxia. Así no se sirve, Eudoxia. Eso ya no se usa. Yo asentía. Guardaba la vajilla y mi paciencia. El día que llamaron brunch a un almuerzo de domingo y sentaron a los amigos de Mirta en el patio mientras a mí me tocó la cocina para que estés cómoda. Entendí que me estaban moviendo de mesa desde hacía tiempo, por eso en Roma. La silla que faltaba no me sorprendió. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Ese día entendí que no era un accidente. Era un guión escrito contra mí, la víspera del cumpleaños, cuando Roma todavía olía a lluvia y a turistas apurados. Subí al vestíbulo del hotel para confirmar con la recepción algunos detalles de la cena. El mármol reflejaba las lámparas doradas y mis pasos parecían retumbar demasiado. Entonces la escuché. La voz de Mirta, aguda, ordenando al teléfono como quien dicta sentencia a 12 lugares. No 13. Mi suegra no se quedará, lo dijo con una calma cruel, como quien ajusta la lista de invitados a un banquete imperial. Sentí que el aire me faltaba, pero me quedé inmóvil, con la espalda recta, como lo hacía en mis años de maestra cuando un alumno me faltaba al respeto y yo debía contener la rabia aquella misma noche, mientras Héctor se duchaba. Vi su celular vibrar sobre la mesa. No soy mujer de husmear, pero algo en mí, una intuición vieja, me obligó a mirar. Leí: pronto será todo nuestro. El mensaje venía de un número guardado como AE. Bastaron 2 toques más para descubrir la verdad. Era un amante de Mirta en Ciudad de México. Un empresario menor que prometía lujos y complicidades. Ella lo mantenía al tanto de cada movimiento la casa de la colonia San Rafael. Las cuentas de ahorro, incluso el viaje a Roma. La rabia me subió como un incendio, pero no me quemó, me iluminó. Comprendí que mi lugar en esa familia nunca había existido. Y, sin embargo, me quedaba un as bajo la manga todos los pagos de aquel viaje. Desde el restaurante frente al Coliseo hasta la villa, en la Toscana, y el yate en Amalfi. Se habían gestionado con depósitos hechos desde mi empresa cultural, aquella que yo mantenía como discreto negocio para financiar talleres y conferencias. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. De pronto, la silla que me negaban ya no era mi pérdida, era mi ventaja. Si Mirta quería borrarme de la foto familiar, yo podía borrar la foto completa. Me refugié en un café discreto, justo frente al Coliseo, donde las piedras milenarias parecían escuchar secretos desde hacía siglos. Pedí un expreso doble y, con la calma de quien repasa un examen ya aprobado, saqué mi celular. El murmullo de turistas se mezclaba con el aroma a café tostado, y yo, en medio de todo, me sentía inesperadamente serena. Abrí la carpeta de contratos. Allí estaban, con números y firmas, todos los acuerdos de aquella semana. Pulsé la primera opción. Cancelar banquete en Roma, 280,000 pesos. Confirmación inmediata. La aplicación bancaria me avisó reembolso transferido a mi cuenta. Respiré hondo, como cuando tachaba de la lista los ensayos corregidos de mis alumnos. Segundo movimiento, yate en Amalfi. 150,000 pesos. Cancelado. Dinero de vuelta. Me imaginé a Mirta posando en cubierta, copa en mano, presumiendo a sus amigas una travesía que nunca zarparía. Tercer golpe, villa en la Toscana. 200,000 pesos, anulado, fondos restablecidos. El eco de esa cancelación fue como cerrar una puerta que nunca debía abrir para ellos. Con cada clic, sentía que recobraba un pedazo de dignidad. No era venganza inmediata. Era administración pura, la exactitud de las cifras devolviendo el equilibrio que me habían robado. Minutos después, la pantalla del celular iluminó un nuevo mensaje del gerente del restaurante, un tal Marco, hombre pulcro con el que ya había tratado en otras ocasiones, señora Quintana. Confirmo que, sin garantía de pago, la cena no podrá realizarse. Lo lamento mucho, pero las normas son claras.
Sonreí. En su tono había respeto, el mismo que mi propia familia me negaba. Cerré el celular. Apuré el último sorbo de espresso y dejé unas monedas de propina sobre la mesa. Afuera, el Coliseo brillaba bajo la luz anaranjada del atardecer, testigo de imperios que también creyeron eternos. Desde el rincón discreto donde me había acomodado, con la taza vacía aún en la mesa, observé la escena como si se tratara de una obra de teatro cuyo guión yo conocía de memoria. El gerente, Marco, avanzó hacia la mesa central con pasos firmes. Lo vi inclinarse hacia Héctor, hablarle en voz baja, mostrarle una carpeta. Mi hijo se puso rojo como un niño sorprendido copiando en un examen. A su lado, Mirta palideció, la sonrisa social congelada en un rictus imposible de sostener. Los invitados comenzaron a murmurar. Un par de señoras se cubrieron la boca. Fascinadas por el escándalo, un hombre joven sacó el celular y, sin pudor, empezó a grabar. Al poco tiempo, se escuchó un susurro repetido de mesa en mesa. ¿Cómo es posible una familia española millonaria que no puede pagar su propia cena? La humillación que habían preparado para mí se derramaba ahora sobre ellos, amplificada por la curiosidad de desconocidos. Vi a Mirta buscar a Héctor con desesperación en los ojos, como si él pudiera improvisar una solución, pero él solo gesticulaba nervioso, incapaz de encontrar salida. El gerente mantenía la compostura profesional, aunque en su mirada brillaba la incomodidad de tener que exigir lo obvio sin garantía. No había banquete. Mi celular vibró sobre la mesa. Era Héctor. Dudé un segundo antes de contestar. Mamá, su voz temblaba, cargada de urgencia. ¿Qué hiciste? Ven aquí. Necesitamos resolver esto. Inspiré despacio, saboreando la calma que tantas veces me había negado. No soy familia. ¿Recuerdas? Le respondí con suavidad. Entonces no soy responsable de sus fiestas. Del otro lado, silencio. Después, un murmullo ahogado, quizá de rabia, quizá de vergüenza. Colgué antes de escuchar más. Afuera, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar como si marcaran el inicio de una nueva era. Esa misma noche, cuando el escándalo del restaurante ya circulaba en los celulares de medio Roma, Mirta movió su siguiente ficha. Desde mi suite del hotel, recibí capturas de pantalla, publicaciones en redes donde ella insinuaba que yo estaba senil, que mis arranques eran peligrosos y que Héctor, por mi bien, evaluaba ingresarme en una residencia. La jugada era tan evidente como ruin. Lo que Mirta no sabía es que yo llevaba meses preparándome para ese ataque. Mi abogado, Iker Valcárcel, un hombre meticuloso de voz grave, ya tenía en su poder un dictamen médico reciente que confirmaba mi lucidez. Además de un video notariado donde aparezco leyendo un poema de Machado y firmando contratos con plena conciencia, Iker lo difundió de inmediato a los mismos medios que Mirta había intentado manipular. Las burlas no se hicieron esperar senil, pero más lista que toda su familia, tituló un periodista con ironía. Decidí entonces soltar la segunda bomba, la definitiva. Convocamos a una conferencia breve en el lobby del hotel. Ante testigos y cámaras curiosas, con un sobre en la mano, le pedí a Iker que leyera el documento La Casona de Salamanca, aquella donde pasé mis mejores años de maestra, y mis inversiones en Ciudad de México habían sido transferidas, de manera irrevocable, a la Fundación Quintana. El propósito era claro: financiar becas y programas culturales para jóvenes de España y México. Las reacciones fueron un poema. Mirta me fulminaba con la mirada, apretando los puños como quien ve desmoronarse el castillo que creyó propio. Héctor parecía no comprender la magnitud del golpe. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y el miedo. Los periodistas, en cambio, tomaban nota frenéticamente, conscientes de que presenciaban una historia que se contaría en titulares. Yo, con las manos entrelazadas sobre el regazo, me limité a sonreír. Todo lo que intentaron arrebatarme
se transformaba ahora en herencia para quienes realmente lo necesitaban. No pasaron ni 2 días para que la verdad terminara de abrirse paso. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza del hotel con mi infaltable café negro, recibí el ejemplar digital del Universal. En la portada, un titular me devolvió la dignidad que ellos pretendieron sepultar. Filtran mensajes de Mirta Salvatierra con su amante plan para despojar a su suegra de su casa en Ciudad de México. El artículo incluía capturas claras, mensajes en los que Mirta describía con frialdad mis propiedades, los montos aproximados de mis cuentas y hasta su sueño de convertir la casona de la colonia San Rafael en un centro social para gente de verdad. Leer mis propios recuerdos convertidos en botín me revolvió el estómago, pero también confirmó que yo había elegido bien cada paso, como si eso fuera poco. El video de la cena cancelada estalló en redes sociales. Millones de reproducciones bajo una misma etiqueta: Pirgos, la silla vacía. El clip mostraba al gerente retirando platos, a Héctor intentando negociar inútilmente y a Mirta intentando sonreír con el rostro desencajado. Los comentarios eran una mezcla de sarcasmo y condena. No, qué millonarios. Ni para la propina. El círculo social de Mirta en Ciudad de México. Aquel grupo de señoras que se creían la realeza de Polanco. Comenzó a darle la espalda. Ya no la invitaban a sus cenas. Y los grupos de WhatsApp donde presumía sus viajes ahora la llenaban de burlas disfrazadas de consejos. El amante, ese tal A, con quien soñaba usurpar mi vida, desapareció sin dejar rastro, ni un mensaje, ni una excusa, nada. Yo observaba todo con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por haber criado a un hijo incapaz de detener la crueldad de su esposa. Alivio por haber demostrado que la edad no me volvía frágil, sino más estratégica. Esa misma noche, mientras el Coliseo seguía brillando como si nada hubiera ocurrido, comprendí que la verdadera caída no había sido la de mi silla, era la de su máscara, la de una mujer que creyó tenerlo todo y que ahora solo tenía silencio. Volví a Ciudad de México con la certeza de haber cerrado un capítulo. Sin embargo, apenas instalada en mi departamento del centro, alguien llamó a la puerta con golpes apresurados. Era Héctor, sus ojos hundidos, la camisa arrugada, la voz temblando. «Mamá, esto se salió de control», me dijo apenas cruzó el umbral. Se desplomó en una silla del comedor, la misma en la que tantas veces compartimos desayunos sencillos cuando él era estudiante. Ahora parecía un hombre distinto, o tal vez el mismo de siempre. Desnudo de excusas, me suplicó ayuda, que los acreedores lo acosaban, que Mirta estaba recluida en silencio, que la prensa no dejaba de llamarlos. «Necesito que intervengas, que digas que todo fue un malentendido. Aún podemos salvar algo», balbuceó. Lo miré largo rato. En mi bolso tenía el sobre que Iker me entregó antes de viajar, un documento firmado por el propio Héctor meses atrás, donde cedía cualquier control financiero sobre mis propiedades. Lo había hecho sin leer, confiado en que era un simple trámite para organizar los impuestos. Saqué el papel y lo deslicé sobre la mesa. Héctor lo tomó con manos trémulas. Al leer su propia firma, palideció. «No puedes hacerme esto», mamá susurró. «No fui yo. Hijo, fuiste tú. Perdiste más que el dinero. Perdiste la silla que tenías a mi lado». El silencio se espesó. Héctor levantó la mirada, y por primera vez en años lo vi sin armaduras, sin la sonrisa de hijo obediente, sin el disfraz de hombre seguro. Solo quedaba un ser humano derrotado, consciente de su fragilidad. Me dolió, pero no como madre. Me dolió como mujer que entendió demasiado tarde que la sangre no siempre garantiza lealtad. El día de la inauguración amaneció luminoso, con ese cielo despejado que pocas veces regala la Ciudad de México en temporada de lluvias. Frente a la biblioteca popular que llevaba mi apellido, un centenar de vecinos se reunió con curiosidad.
La fachada recién pintada en tonos cálidos parecía sonreír. Y en el interior, el olor a madera nueva y papel fresco anunciaba un comienzo que nada tenía que ver con salones lujosos ni cenas de gala. Las estanterías brillaban repletas de títulos donados y comprados con la fundación. Había computadoras alineadas, talleres programados para niños y adolescentes, y un pequeño auditorio donde yo misma había insistido en instalar un mural con versos que me acompañaron toda la vida. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Aquella mañana, un grupo de jóvenes los leyó en voz alta. Sus voces firmes me estremecieron más que cualquier discurso político. Vi a madres inscribiendo a sus hijos en los cursos gratuitos. A un anciano acariciar la tapa de un diccionario, como si se reencontrara con un viejo amigo. A niñas que probaban por primera vez un teclado. Entendí entonces que la verdadera herencia no eran metros cuadrados ni cuentas bancarias, sino la posibilidad de abrir puertas que antes estaban cerradas. Entre la multitud reconocí un rostro inesperado. Brisa, una exalumna de mis años de maestra en Salamanca que había emigrado a México. Ahora era blogger. Con miles de seguidores en redes, me abrazó con entusiasmo y confesó que ella había grabado, por casualidad, el video de la cena en Roma que se volvió viral. Maestra, usted nos dio voz en el aula, ahora el mundo la escuchó a usted. Sus palabras fueron un espejo donde vi reflejada mi lucha discreta, constante, pero al fin reconocida. Respiré hondo. La silla que me negaron en Roma ya no importaba. Aquí, rodeada de jóvenes, tenía no una, sino decenas de sillas ocupadas por quienes realmente deseaban aprender y crecer. Un año después de aquella noche en Roma, el destino me devolvió al lugar donde todo comenzó. Salamanca, la vieja casona, ahora sede de la fundación. Se había convertido en un faro cultural que unía dos orillas. Habíamos organizado un encuentro entre estudiantes mexicanos y españoles, jóvenes que viajaron gracias a las primeras becas. El patio interior estaba lleno de voces y risas, con guitarras que alternaban corridos y jotas, versos de Sor Juana mezclados con Machado, tortillas compartiendo mesa con enchiladas verdes. Caminé entre ellos con la lentitud orgullosa de mis 70 y tantos. Cada rincón de la casona guardaba una historia. El escritorio donde corregía exámenes, la escalera de piedra que alguna vez subí con prisa de maestra. Ahora, en esas mismas paredes, colgaban murales pintados por alumnos de ambos países, colores vivos que hablaban de futuro y no de ruinas. Al caer la tarde, las campanas de la universidad resonaron en el aire tibio. Pedí a todos que alzaran sus copas de vino tinto de la ribera del Duero, frente a la multitud. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de plenitud. Hace un año, dije, me negaron una silla en una mesa que nunca fue mía. Creyeron quitarme algo, pero en realidad me liberaron. Hoy levanto esta copa para decirles que no me arrebataron nada. Yo elegí qué dar y a quién. Los aplausos fueron cálidos, sinceros, sin la falsedad de los salones ostentosos. Miré los rostros jóvenes, algunos morenos, otros pálidos, todos encendidos por la misma ilusión. Allí estaba la familia que había encontrado no de sangre, sino de propósito. Brisa, la exalumna que me había acompañado desde México, transmitía en vivo para miles de seguidores. A mi lado, Iker, el abogado. Levantó su copa también, y en sus ojos descubrí respeto más allá de lo legal. Héctor no estaba, no quise invitarlo. Algunas ausencias. Entendí. También son una forma de descanso. El sol poniente tiñó de dorado las tejas de la casona. La luz entró como un mantel de fuego sobre las mesas improvisadas en el patio. Y entonces pensé que quizá la lección más grande de mi vida no estaba en ningún libro, sino en esa certeza silenciosa, a veces. Para conservar tu lugar en la vida, no basta con defender la silla.
Hay que aprender a poner tu propia mesa.